Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 26 de enero de 2015, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. A las 6:30 de la mañana estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez, hablándonos de temas fundamentales para la vida del país, como la historia del cese bilateral al fuego con las FARC y como la persecución contra el Centro Democrático, la persecución judicial como instrumento de hacer política. El próximo viernes a las 8 de la mañana habrá un plantón de amigos de Óscar Iván Zuluaga para protestar por la persecución política que se le hace a través de la Fiscalía, es decir, a través de un instrumento judicial. Óscar Iván Zuluaga es una nueva víctima de la justicia como garrote político en Colombia. Lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en Cuba, lo mismo que en todas las tiranías que han sido y que serán en el mundo. Qué triste papel el del Poder Judicial, como el que utilizó Hitler también para imponer su sistema en el Tercer Reich, el Poder Judicial. El Poder Judicial en manos de los tiranos como instrumento político es lo más doloroso, lo más triste, lo más peligroso que le puede pasar a una sociedad que pretende ser libre. Vimos en televisión una cosa absolutamente increíble. Sacan unas declaraciones del inspector de las fuerzas militares que dice que ha encontrado irregularidades en Andrómeda y que las va a castigar y que hay 5 que ya echaron y que van a echar 20, no porque hubieran hecho nada malo, sino porque perdieron la confianza y uno no sabe en qué delito incurrieron para perder la confianza. Pero no importa. Lo que pasa es que el hombre dijo con toda claridad que no había encontrado nexo ninguno entre Andrómeda y la campaña del Centro Democrático. Pero a renglón seguido, sin solución de continuidad, el mismo noticiero dice que el Centro Democrático está acusado por delitos contra la seguridad nacional, como lo dice el inspector del Ejército de las Fuerzas Militares, que había dicho todo lo contrario. Pero así estamos, así estamos. Nadie lo ha dicho, nadie lo ha repetido. Prescribió un negocio que el distrito tenía contra Cemex por 300.000 millones de pesos y lo dejaron prescribir. 300.000 millones de pesos. Ese fue un asunto que manejó mal Lucho Garzón, alcalde de Bogotá, desde el comienzo. Lo dijimos cuando todo esto empezó. Es que entregarle el manejo de una ciudad y la gerencia de una ciudad a un hombre que no ha gerenciado la despensa de su casa, esa es una aventura bastante costosa. Paulina Vega, de Colombia, una hermosa barranquillera, es Miss Universo. Desde hace 57 años Colombia estaba esperando el momento de tener esa gratificación y ese reconocimiento a la belleza de sus mujeres. Pues ahora lo tenemos. Es un momento grato en la vida del país. Alrededor de ella y de sus valores y de sus principios nos podemos unir todos. Una bella mujer, Paulina Vega, de Colombia, es Miss Universo. Y a propósito de mujeres, se inscribe como candidata para la gobernación de Antioquia una mujer extraordinaria, Liliana Rendón. Una viajera, impenitente por todos los caminos de Antioquia. La ha recorrido no sé cuántas veces para hablar con la gente, para enterarse de sus necesidades, para trabajar sobre ellas. Liliana Rendón es desde hoy candidata a la gobernación de Antioquia. El presidente Pastrana en Venezuela, acompañado por el presidente Piñera y acompañado por el presidente Felipe Calderón, quien se les une hoy, llegaron a Venezuela, presenciaron el drama de los venezolanos para comprar un poco de comida, para abastecerse de comida en el país más rico del continente
y uno de los más ricos del mundo, y luego fueron a cumplir una obra de misericordia que es la visita a los presos, en días de visita. El domingo es día de visita a los presos en Venezuela. No los dejaron entrar a Ramo Verde para verse con Leopoldo López, quien es un mártir de la democracia venezolana, olvidada desde luego por este gobierno que se parece mucho al gobierno que tiene encarcelado a Leopoldo López. Como son iguales, se respaldan las afinidades selectivas, decía Goethe. Los semejantes se unen para rascarse, dice el adagio popular. Pastrana, dijo el presidente Uribe, ha salvado el honor nacional al rendirle este tributo de admiración a un demócrata que está preso por una tiranía. Esa es la simple verdad. En Colombia, la industria está paralizada. Esa noticia la tenemos desde el día sábado, nadie la ha repetido. No hay ninguna perspectiva de creación de empleo en este año. Vamos a ver las maromas que tendrá que ser el señor Perfetti para decirnos que el desempleo sigue bajando. La industria no tiene el plan de abrir una nueva plaza para el empleo, porque Santos arruinó la industria colombiana. El sistema radial acusatorio en semana clave. Ahora quieren explicaciones contables y las tendrán. Esperen las declaraciones de David Zuluaga. Vamos a hacer votos porque no lo silencien y porque podamos oír a Oscar Iván Zuluaga en sus declaraciones desde Washington. Con precisiones les va a enseñar un poco de contabilidad al ínclito varón que ejerce la Vicefiscalía General de la Nación y a todos los que quieran interrogarlo. Los salvajes de IS, el Estado Islámico, decapitaron por lo menos al primero de los japoneses y está en duda la vida del segundo. Dios mío, ¿en manos de qué salvajes está una parte de la humanidad? Y a propósito, en manos de la izquierda demagógica del partido Syriza. Europa está muy preocupada porque se trata de la vieja receta de Alan García en su primer gobierno en el Perú, no pagar la deuda, así de sencillo. Creen que están descubriendo el agua tibia. Eso lo hizo Alan García en el Perú. Los resultados están a la vista, pero la demagogia es recurrente. Vuelve y vuelve y vuelve. Y por eso España también está al borde de caer en manos de Podemos, que está dirigida por los asesores de Hugo Chávez. Los que condujeron a Venezuela a la ruina son ahora los que se están tomando el poder en España. Dios mío, pobre España, pobre Grecia y pobre Europa. El euro cae estrepitosamente frente al dólar. Ayer estuvo a 1.11, ahora está a 1.1244. Llegó a estar hace poco a 1.38. Estamos hablando de una devaluación del euro de cerca del 25%. Esto es una locura, señores, una locura. La imprescindible compra de tanques que hace el gobierno colombiano la critica Cepeda. Es una inconsecuencia comprar tanques de guerra porque como estamos negociando la paz. Vaya. El gobierno colombiano y el ejército de Colombia y las fuerzas militares le tienen que pedir permiso al señor Cepeda para armarse como conviene y para tener un ejército bien dispuesto, bien armado, con respaldo para lo que son los ejércitos. Ojalá para que no tengan que usarse nunca, pero que cuando haya que usarlos, ahí están listos para responder por el orden constitucional de la República, por su independencia y por su libertad. Obama está en la India, no sabemos haciendo qué. El Boko Haram ataca la ciudad de Maiduguri, fuertes enfrentamientos con el ejército. El presidente de Bolivia, Evo, que acaba de ser reelegido para un tercer periodo, también quiere relaciones con los Estados Unidos, como Cuba. Pero no va a ser ingenuo.
porque teme que los Estados Unidos lo que pretendan sea tomarse ese país. Sigue el terremoto por la muerte del fiscal Nisman en Buenos Aires. Pase lo que pase, pierde Cristina. Ese es un hecho demasiado oscuro como para que salga incontaminada de semejante atrocidad. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy en el año de 1824, Fernando VII comete uno de los actos más estúpidos que pudo cometer España: prohibir la negociación con los países americanos que ya habían conseguido su independencia. Era un hecho. Inglaterra, cuando vio eso, se alió con los Estados Unidos y ha sido desde entonces su mejor aliado, su mejor amigo. España estuvo decenios en el plan de no reconocer la independencia de los países americanos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero felicitarlos por esa corona tan merecida, la nueva Miss Universo, la colombiana Paulina Vega, que es sencillamente impresionante, muy, muy guapa. Felicidades, muy merecido definitivamente. Y mientras Colombia se lleva la corona a las mujeres más bellas, se lleva también uno de los primeros puestos en insatisfacción judicial. El pueblo colombiano no tiene fe en su sistema judicial, lo hemos dicho un montón de veces. Así lo dicen a través de las encuestas de opinión, en donde aparece, después de las FARC, como la institución con menos favorabilidad. El 83% de los colombianos no tiene confianza en su sistema judicial. Y los últimos acontecimientos con el supuesto hacker, que es un simple técnico informático, pues no ayudan a esa percepción. Ante el llamado a interrogatorio del ex candidato presidencial por parte de la Fiscalía, se habla de persecución política y criminalización de la oposición. El tema de Sepúlveda es un tema pues tan oscuro que es ridículo y roza el absurdo ante la ausencia de pruebas contundentes. Por eso el Centro Democrático está convocando una manifestación frente a la Fiscalía durante el interrogatorio de Óscar Iván Zuluaga este viernes, y en donde responderán en ese interrogatorio a todas las acusaciones que la Fiscalía transmite a través de su sistema radial, ¿no? Porque es así como la Fiscalía actúa ahora a través de los medios de comunicación, actúa indebidamente, ¿no? Explicarán cómo esos pagos al técnico informático están perfectamente sustentados y cómo esas fantasías que hemos escuchado tantas veces a través de los medios son producto de una presión indebida y de un manejo por parte de la Fiscalía que pretende asfixiar a la oposición. De modo que el viernes tenemos una cita en la Fiscalía. Vayan marcándolo, por favor, en sus agendas, queridos oyentes, y los invitamos también a entrar en nuestra página de Internet del programa, y ahí pueden encontrar yo creo en oscarivanzuluaga.com para que, por favor, pongan su firma. Yo creo en oscarivanzuluaga.com, en nuestra página de Internet. Y Óscar Iván Zuluaga sigue sin saber de qué está acusado, porque la Fiscalía no le dice. Es que habló con el hacker. Con el hacker, primero que Óscar Iván Zuluaga, habló un señor que se llama Juan Manuel Santos y otro señor que se llama JJ Rendón. ¿Están ellos acusados también, Montserrat? Entonces, no puede ser, que es que eso era un problema de seguridad nacional. Vaya, vaya, vaya. Un técnico en computadores que a duras penas sabe manejar los computadores, atentando contra la seguridad nacional. Es que estaba penetrando los mensajes de los negociadores en La Habana. A ver, ¿de quién? ¿Por qué no nos muestran un mensaje penetrado y cómo lo hacía el hacker? Mentiras, una mentira encima de otra mentira, una patraña que cubre otra patraña. Y Montserrat, el famoso video de Óscar Iván Zuluaga hablando con el hacker está retocado, es decir, falsificado. Eso se llama falsedad en documento público. A mí me parece que el que va a tener que rendir explicaciones en un proceso penal abierto es el fiscal o el vicefiscal, el que haya retocado ese documento o lo esté utilizando, que ambas cosas constituyen delito.
la falsificación material del documento o el uso a sabiendas de un material falsificado, que es lo que están haciendo. Y por eso no le entregan a Jaime Granados, el abogado de Oscar Iván Zuluaga, ese documento para que lo confronte tecnológicamente desde los Estados Unidos. Ahí sí, con los mejores expertos del mundo. Ese es un montaje que hicieron entre la Fiscalía y un bribón español que apareció ahí para crear la supuesta relación estrecha entre Oscar Iván Zuluaga y el fiscal para hablar de los temas de La Habana. ¿Hablar qué? Hablar nada. ¿Por qué no son claros? Ese vicefiscal, a quien yo llamo el ínclito varón de virtudes, y no por ironía, es que debe ser así, pues si es vicefiscal debe ser así, ínclito varón de virtudes, está haciendo escándalo y diciendo que eso no es una persecución política, porque si habló con el hacker, ¿cómo es posible que no lo llamen? Juan Manuel Santos también habló con el hacker, y JJ Rendón, señor vicefiscal, llámelos también, llame a todo el que habló con el hacker, no sea ridículo, por favor, hagamos justicia seria, respetemos el Poder Judicial. Ustedes no son respetables, pero por lo menos respeten el Poder Judicial que representan. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 26 de enero del año 15, son las 6:21 de la mañana. El jefe de la oposición en Colombia y director del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, desde su cuenta de Twitter, manifestó que la visita del expresidente Pastrana a Venezuela salva el honor de Colombia, marcando distancias con el gobierno del presidente Juanpa, quien guarda absoluto silencio sobre la crisis política que atraviesa Venezuela. El perseguido político colombiano Oscar Iván Zuluaga también se sumó al respaldo a Pastrana Arango, escribiendo: la forma de derrotar los dictadores con Maduro es con presidentes demócratas. Valiente visita del expresidente Pastrana. Todo nuestro apoyo. Por otro lado, Enrique Capriles pidió más apoyo de Colombia en medio de las dificultades políticas y económicas. Los exmandatarios Sebastián Piñera de Chile, Felipe Calderón de México, también están en Venezuela y se reunieron con María Corina Machado, y se les impidió además visitar Ramo Verde. Doctor Londoño, ¿y dónde está Juanpa? Juanpa anda en París organizando una policía rural. Esa policía rural, eso tiene su sentido. Eso es para reemplazar al ejército. Claro. Ya. Es para decirnos que ya no se necesita ejército porque hay policía rural. Porque en Colombia la policía se encarga de mantener el orden público en las zonas urbanas. Ese es el encargo fundamental, esencial de la policía. Y el ejército se encarga de enfrentar la delincuencia organizada, armada, a los bandidos terroristas en el campo. En campo Pero abierto. Los carabineros, entonces, ¿qué hacen, doctor? Porque hay Los carabineros dan vueltecitas ahí alrededor de las veredas y esa es otra cosa. No, pero esto es el pretexto para decir que habiendo policía rural ya no se necesita ejército. Ay, William, hay que saber leer a estos Claro, tipos. entonces ¿cuándo van a reemplazar la guerrilla? No, pues la guerrilla, esa no, esa se necesita para que gobierne el país, ¿no? Ya. Claro. Yeah. Bueno, Ángel Henao. Noticia internacional del día de hoy son los... Perdón, Angelita, ¿quieres empezar desde el comienzo que no te oímos? Claro que sí, doctor. Muy buenos días a todos. Y empezamos el día con la noticia internacional, que son los resultados de las elecciones anticipadas en Grecia y que dieron como ganador al partido de izquierda Syriza en cabeza de Alexis Tsipras. Este ha ganado con algo más del 39% de los votos y alcanzando así 149 escaños de los 300 asientos. Es decir, quedando tan solo a 2 escaños de obtener la mayoría absoluta. Pero bueno, esto no fue un problema, ya que
para este nuevo gobierno solo ha tomado unas pocas horas formar gobierno tras las elecciones generales. Syriza ha elegido el partido de la derecha nacionalista Griegos Independientes como aliado, que paradójicamente el partido de derecha es la fuerza que más se acerca a la tesis en lo tocante a la deuda o al diálogo con la Troika. En sus primeras declaraciones, Spiras manifestó su orgullo por los resultados y dijo que la Troika ya era cuestión del pasado. Recordémosle a los oyentes que se conoce como Troika al grupo de decisión formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y es este tipo de posturas precisamente lo que tienen en vilo a otros líderes europeos y a un importante sector de la opinión pública, que Grecia, con este nuevo gobierno, no atienda los compromisos económicos adquiridos por cuenta del cuantioso rescate. En otras palabras, se teme que Grecia no pague sus deudas. Curiosamente, los partidos tradicionales helenos, el conservador Nueva Democracia y el socialista PASOK, han quedado fuera del gobierno por primera vez en 40 años. Es más, la crisis parece haber alterado y transformado la política griega de tal manera que será la primera vez que la saga socialista de los Papandreou no tenga a uno de sus miembros sentado en un parlamento democrático desde la caída del dictador Ioannis Metaxas en el año 41. El primer ministro reconoció su derrota e incluso ha felicitado a Spiras, no sin antes reivindicar la tarea de su gobierno en los últimos 2 años y medio, dejando en claro que tiene la conciencia tranquila porque tomó las riendas de Grecia cuando estaba al borde del abismo y la devolvió como un país sin déficit que aún es miembro del euro y de la Unión Europea. Bueno, estos votos fueron una manifestación de rechazo de los griegos a las políticas de austeridad y al parecer España va por el mismo camino que Grecia. Podemos, el partido de izquierda español, no tardó en manifestar como propia la victoria electoral de su formación hermana, utilizando la frase "ha llegado la esperanza". Y bueno, doctor Londoño, ¿usted qué cree? ¿Cómo le irá a Grecia con este nuevo gobierno? ¿Y será que sí se termina contagiando España? Claro que sí, pues España ya está contagiada. Podemos en las encuestas figura en primer lugar en la confianza de los electores. La cosa es muy sencilla. Eso, no paguemos. ¿Para qué austeridad? Al contrario, sigamos haciendo paternalismo de Estado, ampliemos las pensiones, ampliemos los salarios, paguémosle más a la gente, demos más beneficios sociales por la justicia social. ¿Con qué? Emitiendo dinero. Para eso nos tenemos que salir del euro, porque si estamos en el euro no podemos emitir, los euros no se emiten en Grecia. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Muy fácil. ¿Dónde está la plata? En la deuda, no la paguemos. Eso ya se hizo en América Latina, Ángela, eso lo hizo Alan García en su primer gobierno en el Perú. Y efectivamente el Producto Interno Bruto subió más del 10% en el Perú el primer año. El segundo año bajó otro 10%, menos 10%, y el Perú quedó en la ruina. Ya Alan García arruinó al Perú con ese cuento de que la deuda no se paga. Entonces, claro, pues si uno no paga, tiene un primer ímpetu progresista porque tiene dinero. El que tenía destinado a pagar, pues entonces ahí lo tiene destinado a hacer cosas. Pero como pierde el crédito, como nadie le presta, como está solo librado a sus propias posibilidades, que son muy pocas, revienta como va a reventar Grecia en manos de este demagogo barato y trasnochado. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anuncia que prepara para el año 2015 una nueva reforma tributaria estructural. La idea es seguir presentando reformas tributarias, dice el ministro, mientras asegura que la caída internacional de los precios del petróleo dejará un hueco fiscal de 9 billones de pesos, de los cuales 4.5 billones serán cubiertos con la reforma tributaria del año pasado y quedarán 4.5 billones para cubrir con déficit en la presente anualidad. No le basta al ministro de Hacienda el impuesto sobre la renta, otro impuesto que también grava la renta pero sin deducciones, como lo es el CREE, la sobretasa del CREE para empresas que obtengan una renta superior a 800 millones, y el impuesto al patrimonio para empresas cuyo patrimonio supere los 1.000 millones de pesos. Lo anterior sin tener en cuenta el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Impuestos todos que llevan a pagar al empresario el 70% de sus utilidades. Y esto
a pesar de que el presidente Santos dijo en la primera elección que escribiría sobre piedra, que no aumentaría los impuestos. Recientemente, la OCDE dictaminó la necesidad de reducir los impuestos a la actividad empresarial, a lo que el ministro responde en su entrevista que a pesar de ser el documento de la OCDE sólido, es un elemento de debate interno y nos corresponde a nosotros dar ese debate. Lo que se ve entonces en el horizonte para la economía colombiana es un mayor endeudamiento, toda vez que el ministro considera que hubo un gran éxito en la colocación de bonos a 30 años. Porque eso sí, doctor Londoño, la mermelada, en un contexto de elecciones regionales, el gobierno no la va a mermar. Bueno, esa situación, la situación fiscal del país, porque lo primero es que no son 9 billones de pesos, es que a 400.000 millones de pesos por dólar. Si la caída del petróleo, por barril de petróleo, por dólar, sí, de caída del barril de petróleo, si la caída ha sido de $40, de más de 40, pues obviamente estamos hablando de 16, 18 o 20 billones de pesos de hueco. Ese es el hueco que tienen. Pero siguen haciendo fanfarronadas, siguen hablando de grandes obras, siguen como si aquí no hubiera pasado nada y no pasara nada, cuando no tienen con qué pagarle a los pensionados y no les están pagando a los nuevos pensionados, no los pensionan. Colpensiones simplemente congeló la solicitud, no solamente razonada sino fundada, de más de 70.000 colombianos que están esperando una pensión y no se las pagan porque esa es la consigna.